Los saludo a todos de vuelta, a los que no los vi. Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes un pasaje que está en Colosenses, así que si tienen la Biblia a mano, lo invito a ir buscando. Colosenses capítulo 1, ahí donde empieza esta carta tan importante que Pablo le escribe a esa iglesia y que claramente es para nosotros también, ¿no? Con los años el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, como veníamos viendo estas últimas semanas. Y hoy podemos compartir una de las tareas más importantes que tenemos como hermanos en Cristo, como iglesia, y vamos a ir leyendo estos pasajes como sacando algunas cosas importantes para nosotros. Obviamente que es mucho, ¿sí? Así que te invito a que después, cuando vos puedas, en tu casa, en un rato, en un tiempo, te pongas a estudiar esta carta, este capítulo, y seguramente que el Espíritu Santo te va a ir mostrando aún muchas más cosas, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, uno le gustaría estar todo el tiempo estudiando y leyendo y viendo, pero son tantas las cosas que yo he decidido solamente tomar algunos puntos, ¿sí? E invitarte a vos, invitarte a que puedas poder seguir leyendo esta carta que es muy importante para nosotros como iglesia. Lo primero que podemos ver es un apóstol Pablo que no conocía esta iglesia, pero estaba preocupada por esta iglesia, ¿sí? Antes de leer este versículo voy a hacer una breve resumen de lo que venía pasando y de lo que iba a pasar, ¿sí? Estamos más o menos en el año 60, algunos historiadores lo ubican entre el 60 y el 63 después de Cristo. Para decirlo de alguna manera, unos 30 años después de que Jesús había muerto, ¿sí? La iglesia ya había crecido, se había desparramado, había estado por varios lugares y estaba viviendo un tiempo que, si bien no era un tiempo de paz como nosotros estamos viviendo en Argentina, pero era un tiempo bastante de tranquilidad, ¿sí? Un tiempo donde todavía la persecución judía se había disminuido un poco, pero iba a venir con el tiempo una persecución pero mucho más fuerte sobre el cristianismo en el año 68. Vamos a ubicarnos entre unos 5 años después que esto. Empezaba una persecución muy fuerte que terminaba con muchos cristianos muertos. No sé si ustedes conocen la historia, agarraban a los cristianos y los prendían fuego en Roma, ¿sí? En el camino a Roma, para demostrar cuál era el poder del imperio y cómo se oponía al cristianismo. O sea que estas cartas, podemos leer la carta de Efesios, la carta de Colosenses, ¿sí? Son la de Filipenses, cartas que después van a tomar mucho más fuerza a los cristianos y van a tomar mucho más fuerza cuando ya Pablo no estaba, ¿sí? Pablo ya no estaba en esa época, pero estas palabras de Pablo habían repercutido en el corazón de cada uno de estos creyentes. Pablo no conocía a Colosenses, Pablo no había sido uno de los que había llegado a crear esta iglesia, como muchas otras. Él sí en sus viajes misioneros había estado, pero él había estado en una ciudad muy cercana, unos 160 kilómetros, que era Efesios, ¿sí? Éfeso. De la ciudad de Éfeso, de esos 3 años que él estuvo ahí, hubo un discípulo de Pablo, que se llamó Epafras, y él fue el que fue a esta ciudad de Colosas a predicar el Evangelio. Así que de alguna manera están ligados a la autoridad de Pablo, porque el propio Epafras o Timoteo, que después queda como líder de Efesio, de la iglesia en Éfeso, y como, digamos, líder espiritual de Epafras y de la iglesia de Colosenses, es como que hay una línea ahí de pensamiento. Pero para ubicarnos un poquito en la geografía, estaba metida esta iglesia en el lugar donde había mayor adoración a otros dioses del Imperio Romano. Estaba ahí cerquita de donde adoraban a la diosa Diana, ¿sí? Que lo podemos leer en la carta de Efesios, y lo podemos ver en Hechos, donde Pablo lo habían, ¿cómo se le dice?, apedreado, ¿sí? Donde lo habían dado por muerto, ¿sí? Donde había empezado la gran persecución, ¿sí? En varias ocasiones. Él esto lo relata también en 2 de Corintios, perdón. Entonces, era un lugar muy difícil para el Evangelio, muy difícil para el cristiano, ¿sí? Había una gran persecución que llevaba a los cristianos a la muerte, antes, y iba a venir otra muy poquito tiempo después. Y Pablo le quiere dar fuerza a su fe en Cristo, y para eso escribe estas 3 cartas: Filipenses, ¿sí? Colosenses
y Efesios, y los escribe él estando preso, ¿sí? Pablo estaba preso cuando escribe estas cartas. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Yo tengo la versión 1960. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora vamos a leer hasta ahí, ¿no? Eso, si bien uno a veces las salutaciones la lee de corrido, como que va más a otros textos de las mismas cartas, pero es muy importante lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Primero que Pablo está dándole una autoridad, está diciendo yo y Timoteo, ¿sí? Normalmente decimos, esto es una carta paulina, ¿no? Se la conoce así. Pero pensemos que Pablo está escribiendo y en todo tiempo en esta carta lo hace en forma plural. O sea, Pablo y Timoteo están escribiendo estas cartas. Y esto es importante, un dato nomás, porque Pablo iba a morir y el que iba a quedar a cargo de todas estas iglesias de la zona iba a ser Timoteo. Y Pablo después cuando vemos las cartas a Timoteo también nombra que le dice que tengan cuidado de todas las obras, no solamente la iglesia en Éfeso, que era como la iglesia madre de la iglesia de Colosenses, por si no quedó claro. Pero acá lo importante es cómo Pablo define a estos creyentes. Vieron que cuando uno lee varias cartas de Pablo nos encontramos que a veces Pablo es muy duro con algunos. Empieza la iglesia de Corintio diciéndole, bueno, todos los problemas que había entre ellos, las divisiones que que generaban entre los que seguían a Apolos, a Pedro, a él, ¿sí? Toda una historia ahí. Y cuando tenía que decir las cosas, las decía y a veces con mucha dureza, ¿no? Cuando tenía que resaltar el error lo hacía. Sin embargo, en esta iglesia empieza diciendo una característica que qué bueno que es Pablo cuando reconoce en ellos a los santos y fieles hermanos en Cristo, ¿no? Y estaba nombrando dos características fundamentales de todo cristiano, y de nosotros hoy en este tiempo que vivimos también, que estamos rodeados de cosas que nos quieren llevar hacia el pecado, que nos quieren hacer alejarnos de la palabra de Dios, del camino de Dios, de conocer su voluntad, ¿no? De que hagamos lo que nos parezca. Sin embargo, dice dos palabras: santos y fieles, ¿no? Santo es aquel que es separado para Dios o por Dios. En el caso de la iglesia es separada justamente por Dios para servirlo. Tiene un motivo, tiene una razón. ¿Sí? Nosotros, cada uno de nosotros, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando reconocimos nuestros pecados, nos volvimos santos. Pero esa santidad hay que mantenerla. Yo no puedo decir soy cristiano y vivo de otra manera. Soy cristiano, pero hago esto que Dios me dice que no haga. Total, Él me perdona y no pasa nada. No. Ser santo significa vivir de la manera que Dios quiere que uno viva. Obviamente que todos tenemos pecado, la Biblia también así lo dice, ¿sí? Pero yo tengo que tratar de luchar contra esa carne que uno tiene y darle lugar a que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Y fíjense qué raro, o qué palabras, mejor dicho, cuán profundas se vuelven estas dos palabras en ese contexto, donde estaban rodeados de politeísmo, donde estaban rodeados de un montón de dioses y donde la propia familia de los creyentes estaban haciendo sacrificios, estaban en una Roma que era completamente pagana, y ellos tienen ese problema, lo tuvieron la iglesia de Corintio, la iglesia de Éfeso. No estamos hablando de una iglesia que esté ubicada en Israel, en lo que era el antiguo pueblo de Dios, donde tenían esa historia del Antiguo Testamento, los hebreos, no. Estamos hablando de una iglesia que está ubicada en Grecia, donde venían todos los otros dioses que nosotros estudiamos en la primaria y lo que se enseña hoy a los chicos, y toda esa cultura. Bueno, ahí estaban ubicados, y a ellos Pablo le dice que son fieles. Y Pablo le dice que son santos, y qué bueno es que Pablo pueda reconocer el esfuerzo y pueda reconocer la forma de vida que esos hermanos estaban teniendo, a pesar de todas las circunstancias que los rodeaban y todas las tentaciones que podían tener, ellos se mantenían fieles. En el versículo 4 hay otro concepto. Pablo estaba preso en Roma.
O sea, para los que más o menos se ubican, estaba a una muy larga distancia y encima preso, no estaba en libertad. No era como hoy, que yo mando un mensaje y lo pueden recibir en China en cuestión de 2 segundos. No es que estamos haciendo una videollamada y nos conectamos en un ratito y todo y nos enteramos lo que va pasando. En aquel momento era muy difícil la comunicación. ¿Sí? Las cartas demoraban por ahí años en llegar de un lugar a otro lugar. ¿Sí? Si llegaban, ¿no? Aún en la época del Imperio Romano. Pero le llega la noticia a Pablo del buen testimonio de estos hermanos. Fíjense el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo está reconociendo de que aún a esa distancia llegaba a sus oídos lo que eran estos hermanos en la fe, ¿no? Qué importante también entender de que lo que uno hace lo están viendo, aunque ellos no esperaban que llegue a Pablo, no lo hacían para que vean que Pablo siga su testimonio, no, ellos lo hacían y eso, que esas buenas acciones que ellos tenían y ese mover del Espíritu Santo que había en ellos, llega a oído de Pablo, que está preso en Roma, ¿sí? Muchos kilómetros de donde él está, y así como llegó a ellos, a Pablo, seguramente llegó a muchos otros el testimonio de estos hermanos, estas buenas acciones. Vamos a ver qué dice los siguientes versículos. Dice, vuelvo a leer el 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Fíjense que acá empieza a hablar del Evangelio, de que el Evangelio crece, que el Evangelio tiene obras, ¿sí? Que nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que tener seguridad de que cuando llegó el Evangelio a tu vida empieza a crecer y empieza a tener obras y la gente lo ve. Dale lugar a que el Espíritu Santo se mueva, dale lugar para que no haya egoísmos, para que no haya envidia, ¿sí? Para que no haya cosas así. ¿Cómo voy a ayudar a este si no tengo con qué? Si le doy a alguien yo no tengo qué voy a hacer. No, que realmente el Espíritu de Dios esté dirigiendo tu vida para que cuando puedas ayudar a alguien, lo hagas de la manera que puedas, de la manera que el otro lo necesita, ¿sí? Me acuerdo una vez escuché una frase que a mí me gustó mucho, será para analizar en otro momento, yo se las digo. Dice, yo voy a ayudar al otro con lo que el otro necesita, no con lo que yo puedo, ¿no? Lo escuché una vez y me llamó la atención, porque a veces uno dice, bueno, yo voy a ayudar con todo lo que tengo. No, yo tengo que ayudar con lo que el otro necesita, ¿no? Lo que el otro necesita es lo que yo puedo dar o lo que yo tengo que dar, no con lo que me sobra, como nos enseñaría Jesús, ¿no? Fíjense que la palabra de Dios es el verdadero evangelio, ¿no? Y ese verdadero evangelio está en nosotros. Y a mí me llama la atención esto del verdadero evangelio, porque ya lo vamos a ir viendo, ustedes lo pueden ir leyendo en todo Colosenses. Pablo deja entreleer que hay un verdadero evangelio y un falso evangelio. Hay un verdadero evangelio que es el que se ve en las obras y no solo en las palabras. Y hay otro evangelio que es el que solo se dice pero que no se hace. Que muchos escuchan pero después en la práctica no lo hacen porque su corazón está alejado de Dios. Porque hay envidia, porque hay vanagloria, ¿sí? Porque hay deseos pecaminosos, ¿sí? Y entonces esto genera conflictos, genera problemas y sobre todo no nos deja crecer en Cristo, ¿sí? A veces uno no lo hace queriendo, uno no se da cuenta, pero uno tiene que estar en constante oración, buscando esa santidad, buscando conocer de Dios para saber que si en algo le erramos, bueno, podemos arrancar de vuelta. No es que en algo nos equivocamos y ya está. La Biblia dice que el Evangelio crece en nosotros y lleva fruto, ¿sí? No solo crece. El pastor nos hablaba el otro día de la parábola, ¿se acuerdan ustedes del sembrador? Si estaban el domingo se van a acordar. Pero resulta que en la parábola del sembrador nos dejan claro que un hombre salió a sembrar, ¿no? Pero que lo que nos deja el fruto, lo que da el resultado es el fruto, no la semilla. Porque en el fruto hay muchas semillas. ¿Se entiende, no?
uno ve una planta y la planta, uno pone una semilla y la planta crece. Si todo va bien y la planta va bien, la planta va a dar muchos frutos. Y cada fruta que nosotros comemos, la que ustedes piensen, uva, naranja, o la que quieran, pera, o la que les guste, adentro tiene un montón de otras semillas. O sea que el resultado para que esas semillas sigan creciendo el Evangelio es que nosotros demos frutos, porque con nuestro fruto va a haber más semillas para que otros conozcan de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que más o menos dice acá. El Evangelio lleva fruto. Nosotros, si el Evangelio crece y madura en nosotros, tenemos que llevar fruto. Y el fruto transforma vidas. El fruto transforma mi vida. El fruto puede transformar la vida de quien escuche el mensaje, quien vea más que escuche, quien vea el mensaje. Acuérdense que Pablo había oído de ellos a una recontra larga distancia, en un tiempo en donde no era fácil, ¿no? Fíjense que hoy uno puede estar mirando esta grabación, dentro de 10 años, 20 años, lo puedes mirar por internet. A ver qué pasó aquel día en tal lado, te puede llegar un video, o sea, hay una interconectividad y una memoria mundial tremenda, ¿sí? Bueno, esa memoria y eso nosotros tenemos que usarlo para que las personas puedan conocer de lo que Dios hizo en nosotros, ¿sí? Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas 2:20, ¿sí? Y esto todos lo sabemos de memoria, y si no, después marcártelo en la Biblia. Ya no vivo yo le tomo una partecita del pasaje, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Ustedes pueden leerlo, yo tomo un extracto nomás, ¿sí? Pueden leerlo todo después, Gálatas 2:20, una iglesia que estaba muy cerca de Colosenses. Y él le dice, bueno, ya no vivo yo. Una vez que lo hicimos al Señor de nuestra vida, le damos lugar para que Él habite en nosotros, no solo para darnos salvación, no solo para darnos de su gracia y su misericordia, sino también para vivir en santidad y obedecerlo en donde Él nos quiera mandar, nosotros hacer lo que Él nos pida. Vamos a otra parte, que es a partir del versículo 9 al 14. Son largos, hasta ahí vamos a leer hoy, ¿sí? Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. En otras versiones dice, quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, ¿sí? O sea que la sangre de Cristo, su redención, nos limpia a nosotros de todo pecado. Bueno, cuando leemos esto, vemos a alguien que está dando una clase maestra de intercesión, de oración. Fíjense que la Biblia muchas veces nos llama a orar unos por otros, ¿sí? De alguna manera estar unidos y estar atentos unos por otros, ¿sí? Cuando nosotros nos juntamos a orar en las reuniones de oración o cuando alguien pone un motivo de oración, normalmente oramos por todos los motivos que aparecen acá, ¿no? Enfermedad, falta de trabajo, por todo, ¿no? Crisis familiares, problemas de autoestima, por lo que nos pongan a nosotros oramos, y eso es una función y eso hay que hacerlo como iglesia, estar orando y clamando unos por otros. Pero lo que Pablo hizo acá es darnos una lección de cómo orar profundamente por el hermano. Fíjense que Pablo venía orando, venía diciendo lo bueno que eran estos hermanos, y dice, a pesar de todo eso, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. O sea, estos cristianos estaban maduros en la fe, estaban dando frutos, sus obras eran buenísimas, y Pablo dice, cuando oímos esto, entonces nos pusimos
a orar por ustedes. Fíjense qué mensaje, qué palabra, ¿no? Qué mensaje para nosotros, o por lo menos fue para mí, decir, pero no está orando por los necesitados, no está orando por los que están débiles en la fe, no está orando por los que están pasando por problemas, no está orando por el que no puede dar testimonio, sino que está orando por aquel que está dando testimonio, está orando por aquel que el evangelio está creciendo, está orando por aquel que necesita de alguna manera ser protegido, vamos a decirlo así, de todas las tentaciones que hay alrededor. Y desde el día que oímos, ¿sí?, de ellos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bien, con el tiempo, estas palabras iban a ser un poco más claras. Ahí, por ahí de uno lo lee así y dice, bueno, ¿qué quiso decir? Y esto es algo que a nosotros nos puede edificar también cuando leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo que está diciéndole a esta iglesia es que está orando para que ellos conozcan, para que tengan pleno conocimiento de la voluntad del Señor. A veces nos cuesta a nosotros como cristianos entender cuál es la voluntad de Dios. Creemos que de alguna manera, por orar, por clamar, por ayunar, por rogar, Dios va a hacer lo que nosotros le pedimos, cuando lo deberíamos pedir para que nosotros entendamos cuál es su voluntad. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué Dios permitió la pandemia? ¿Por qué permitió que pasaran ciertas cosas? ¿Por qué tenemos que pasar por enfermedades, por falta de trabajo? ¿Por qué? Bueno, lo que Pablo oraba por esta iglesia, que la iban a pasar y muy difícil, la iban a pasar muy mal, no mucho tiempo después, es para que ellos conocieran la voluntad de Dios. Que conocieran la voluntad de Dios, y no solo eso, sino que con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Y yo esto, cuando lo estaba leyendo, cuando lo estaba preparando, pensaba, qué bueno que nosotros podamos orar por cada uno de nosotros, más allá de por todos los problemas que siempre oramos, para que tu maestro, para que tu líder, para que tu hermano, para que aún el que está creciendo en la fe, sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, que sea lleno de la sabiduría que Dios da, que sea lleno del espíritu, de inteligencia espiritual, ¿sí? No que solamente pidamos por ese problemita que está teniendo, sino que pidamos y entremos en esto que yo realmente llamaría quizá, ¿por qué no?, guerra espiritual real, ¿no? Esta guerra espiritual, es decir, oremos para que mi hermano conozca de verdad la voluntad de Dios, para que mi hermano tenga esta sabiduría que viene de Dios y tenga esta inteligencia espiritual que el apóstol Pablo estaba hablando. Y no es fácil, porque a veces, como dirían algunos viejos o antiguos, vamos a decir así, a uno le viene, no sé, la canada, uno se enoja, uno reacciona, uno no se calla, uno no se frena. Y entonces, ¿dónde está el obrar del Espíritu Santo? ¿Dónde está la vida transformada cuando uno quiere justificar las cosas que hace mal? ¿Sí? Cuando Adán dijo, fue la mujer que vos me diste, y Eva dijo, fue la serpiente. Nadie se quiere hacer cargo. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos hacer cargo, y es un punto importante. Pedro decía, escribe, después lo pueden leer ustedes, que todos pecamos, pero el apóstol Juan, es más, Pedro dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso, algo parecido es el apóstol Juan. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea que como creyentes en Cristo, la diferencia al que no es creyente es que nosotros, después de haber pecado, si nos humillamos y venimos con un corazón arrepentido, el Señor nos perdona. Todo pecado y toda maldad. Esa palabrita que nadie quiere leer. ¿Cómo puedo tener maldad? Sí, todo pecado y toda maldad, dice Juan 1:12. Ahora, fijémonos que Pablo insiste en la oración por los creyentes. No es la única carta que Pablo escribió. Pablo le escribe a Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, orad sin cesar, depende de la versión que uno lea, ¿sí? En Efesios 6, después de la armadura, 18 al 20, Pablo pide que oren por todos los creyentes y que oren por él a fin de que él pueda predicar la palabra. O sea que
esto de pedir por el hermano para que conozca y para que sepa más de Dios tiene un objetivo, y el objetivo es que mi hermano también pueda predicar esa palabra de Dios. Fíjense que dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto de vuestras obras, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, versículo 11, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? A veces uno como que no se da cuenta de esa faceta espiritual en la que estamos, ¿no? Dios te sacó. A veces cuando uno es recién creyente, cuando uno recién se convierte, está más presente esto, pero cuando van pasando los años, uno como que, sí, ya lo sé, sí, bueno, como que uno va perdiendo esa visión, esa importancia que tiene. Dios te quitó de un mundo de tinieblas, Dios te quitó de un mundo de oscuridad, donde no tenía futuro. Dios te llevó a su luz y ahora sos heredero de Dios, sos heredero de Jesús. ¿Sí? No desperdiciemos esto que nos dio. Vivamos de la manera santa que Él quiere para que podamos predicar el Evangelio. Yo quería dejarles como resumen, ¿no? Para decirlo de una manera, este concepto de primero de estos primeros conceptos de Colosenses, del capítulo 1, del 1 al 14, ¿no? Que dice más o menos así: que oremos por nosotros, esto está parafraseado por mí, ¿no? Que oremos bendiciendo a la iglesia, que oremos bendiciendo al hermano, al que está bien como al que está mal, el que está con problemas como el que vemos que está bárbaro. Oremos por cada hermano para que conozca cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Vos sabías que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Vos sabías que podés trabajar para que Dios cumpla ese plan en tu vida? ¿Sabés que por ahí hay cosas que tenés que dejar y hay otras que tenés que tomar para poder hacerlo? Oremos por el pastor, oremos por los líderes, por los maestros, oremos por todos. Que nuestra oración no sea solamente Señor, bendecilo, sino que oremos con palabras que realmente sean palabras que traigan de Dios sobre nuestros hermanos, para que Dios los dirija, para que Dios los use, ¿sí? Para que Dios los fortalezca, para que puedan predicar el Evangelio. En Colosenses, en Romanos, acá en Efesios, perdón, siempre se está dictando a la iglesia a que tome fuerza en el Señor para predicar la palabra. No es tomar fuerza para poder vivir solamente, está bien hacerlo, pero tomar la fuerza para predicar la palabra. Tomar la fuerza que te da el Señor, el poder que te da el Señor en el Espíritu Santo, con el objetivo de serle quien predique de su palabra a otros que lo necesitan. ¿Sí? Capaz que tenés ahí en tu casa familiares, amigos, conocidos, gente de la iglesia que está alejada, que está en tu corazón. Empezá a clamarle al Señor porque el Espíritu tiene poder y lleva fruto. Creo que Pablo nos enseña en estos versículos del 9 al 14 a ser unos buenos intercesores por nuestros hermanos. No lo dejemos. Si vos ves que tu hermano está re bien, orá porque va a venir más tentación. Orá porque van a venir más pruebas. Orá porque esa persona es de bendición para muchos. Orá por ellos. Clamá al Señor. Imagínense que Pablo pedía a él, a los efesios, oren por mí para que yo pueda predicar. Necesitaba esa oración. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, le pidió a sus discípulos que oren con él. Necesitamos la oración de unos y otros. Y esto es nuestra misión. Y quizás que en esta época de pandemia, y que no sabemos qué hacer, que por ahora todos nos estamos conectando así, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo servir al Señor? Bueno, comprometete con una oración real, con una vida de oración concreta y real. Si no sabes cómo hacerlo, pedile al Señor y Él te va a dar, Él te va a guiar, Él te va a ayudar, ¿sí? A que puedas estar bendiciendo a cada hermano de la iglesia, porque todos necesitamos de nuestras oraciones. También un llamado por teléfono, también un mensaje de WhatsApp, también interesarnos por lo que les pasa a cada uno de nuestros hermanos. Así que qué bueno que podamos nosotros ser parte. Fíjense que Pablo termina diciéndole que
Él nos dio redención y nos permite a nosotros ser aptos para esto. Él nos hace aptos. No es que yo soy apto, no es que vos sos apto. No somos aptos por nuestros esfuerzos, somos aptos porque Él nos hizo aptos. ¿Sí? En el versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que no lo hagas con pesadez, hacelo con gozo, con alegría, sabiendo que sos útil, que tu oración Dios la escucha y que es importante que ores por cada uno de los que hoy estamos acá y por todos los que hoy no están. ¿Sí? Vamos